Bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión webinar dentro de las preconferencias del Latin Food 2022. Como ya lo mencionó Misael, les recuerdo que tengan su micrófono en silencio y su video apagado para evitar distracciones durante la ponencia del doctor Héctor. Las preguntas se realizarán de manera directa. Pueden alzar la mano virtual que tiene la aplicación de Zoom, o si lo prefieren, pueden escribirlas en el chat, donde le vamos a dar lectura para que nuestro ponente nos pueda contestar la pregunta. Quiero mencionar que estas sesiones webinar forman parte del proyecto AMECA CONACYT 317745, que se titula Difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación de alimentos para el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de México y el mundo. Y bueno, en esta ocasión tendremos la participación del doctor Héctor Ruiz. Él es profesor investigador titular desde el 2003 a la fecha de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde actualmente se desempeña como coordinador del Colegio de Ingeniería en Alimentos. Dentro de su formación académica, el doctor Ruiz es ingeniero en alimentos de la UTLAB, es maestro en ciencia y tecnología de alimentos de Ohio State y es doctor en ciencia de alimentos por el Tecnológico Nacional. También es ex becario Jenkins, CONACYT y Fulbright. Es profesor visitante en el CIBA IPM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado BUAP-CA 176. También cuenta con el reconocimiento de perfil de SIABRE PROMEP de la SEP y es miembro de los núcleos básicos de posgrado en Ingeniería Química y en Ciencia y Tecnología Alimentaria en la UAP. Dentro de su producción científica, es coautor de 38 artículos indexados, de 5 capítulos de libro y una patente, asesor de 40 tesis de grado, con 85 trabajos presentados en congresos académicos. Su línea de investigación es el uso de tecnologías no térmicas en procesos alimenticios, con énfasis en aplicaciones en productos lácteos. Bueno, sin más preámbulo, a nombre del Consejo Directivo y de todos los miembros de la AMECA, le damos la bienvenida al doctor Héctor Ruiz. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Armando. Pues agradezco la invitación para impartir esta ponencia en este ciclo de conferencias precongreso para el Latin Food 2022. Bueno, pues el título de mi ponencia, como lo comenta ahorita el doctor Armando, pues está muy relacionado con mi línea de investigación principal y se titula Modulación de propiedades tecnológicas de productos lácteos por procesos no térmicos. La institución de la que provengo, la UAP, bueno, mi unidad de adscripción es la Facultad de Ingeniería Química, es una de las facultades más antiguas de la UAP. Estamos a punto de cumplir 85 años de antigüedad. Tenemos 4 programas de licenciatura, las licenciaturas en Ingeniería Química, Alimentos, Ambiental, Materiales y pues obviamente Ingeniería en Alimentos. Tenemos 3 programas de posgrado, lo que comentaba ahorita el doctor Armando, que pertenezco al núcleo básico de 2 de ellos, las maestrías en Ingeniería Química y del doctorado en Ingeniería Química que están en PNPC. Y hace unas semanas prácticamente acabamos de abrir nuestro más nuevo programa, la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que se oferta en combinación con la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. La investigación en nuestra facultad pues ha ido creciendo, la verdad es que bastante bien en los últimos años. Más o menos una tercera parte de los profesores que estamos adscritos a esta unidad académica formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores y estamos organizados en 8 cuerpos académicos. 4 de ellos están en estatus de consolidado y afortunadamente los 2
que más atienden al programa de ingeniería en alimentos están precisamente consolidados. Mi cuerpo académico se denomina Innovación para Desarrollo de Productos y Procesos Alimentarios, y nuestras líneas de trabajo pues están en varias áreas de ingeniería y tecnología alimentaria. Trabajamos cuestiones de diseño y modelación de procesos en énfasis en secado, en deshidratación osmótica, congelación, extracción. Trabajamos también con una línea de aprovechamiento y conservación de productos regionales, tanto agropecuarios como productos, bueno, agrícolas como de origen animal. Pues de lo que les vengo a hablar, precisamente uso de tecnologías de conservación, tanto tradicionales como emergentes, con énfasis en alta presión, en ultrasonido, en combinación con la Facultad de Ciencias Ultracorta también, buscando salirnos un poco de lo que normalmente se trabaja con esto, que es inactivación microbiana, bien de lógicas de varios tipos de materias primas, utilizando estas tecnologías emergentes. Eh, Acabamos de empezar hace prácticamente un año una nueva línea de trabajo dirigida a procesamiento de café cereza, específicamente de cafés de especialidad. Justamente tratándolos con estas nuevas tecnologías. Eh, Tenemos una patente de modulación de propiedades, sobre todo aromáticas, de vainilla, de vaina de vainilla pretratada por un matado ultrasónico. Tenemos algo de trabajo con desechos agroindustriales, en particular con cultivos hortícolas, porque bueno, Puebla es una de las entidades del país que es de las productoras más importantes de productos hortícolas. Y por supuesto, pues de lo que les vengo a hablar el día de hoy, que es precisamente lo que hemos estado trabajando con diversas tesis de posgrado con productos lácteos. Trabajar hoy en día con leche, pues es un poco como deporte de alto riesgo, ¿no? En muchos ámbitos la leche se ha vuelto como la mala de la película. Se dicen muchas cosas de ellas, algunas con cierta razón, otras sin el menor sustento científico, pero con una campaña de información pseudocientífica que está a todo lo que da en muchos medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. Se ha dicho barbaridad y media de la leche, digo, para muestra un botón, ¿no? PETA y su campaña hace algunos años tratando de ligar el consumo de leche con el autismo, ¿no? Lo cual debe hacer profundamente feliz a las familias que tienen familiares autistas. Y bueno, hay cosas que sí de la leche, de la producción lechera pueden ser hasta cierto punto cuestionables, ¿no? Toda esta polémica ambiental que se ha armado en términos de los gases invernadero producidos por las vacas en su proceso digestivo, el uso tan importante que hay de recursos no renovables, y también, bueno, tala de zonas arboladas para poder incrementar zonas de pastoreo, ¿no? Para ganado bovino, son algunas de las preocupaciones importantes que ha habido en torno a la producción lechera y más que eso, ¿no? El uso también de ganado bovino para producción de carne. Y bueno, otra competencia importante, innegable, que hay en torno a la leche, pues es todo este advenimiento de nuevos productos alternativos, ¿no? Pasando por todas las alternativas de lechadas, lo que mal se les dice leches de cualquier cantidad de cereales, de pseudocereales y algunos otros productos de origen vegetal, con muy bajo nivel proteico, que ni de casualidad se comparan con el nivel de calidad nutrimental que posee la leche, pero que en ciertos sectores de la población definitivamente ha empezado a representar una competencia importante, ¿no? Si a esto le sumamos el trabajo bien interesante que han estado haciendo diversas startups en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, para hacer modificación genética de algunos microorganismos que hoy en día ya son capaces de sintetizar fracciones de caseína, alfa S1, alfa S2, beta, kappa, y que a través de pues, un ensamblaje apropiado pueden formar pseudomicelas de caseína con funcionalidades muy parecidas a las de las micelas de caseína reales en la leche, ¿no?
de tal suerte que con la combinación apropiada de otro tipo de ingredientes en su formulación, pues pueden estar fabricando leche hecha en el laboratorio. Y este escenario, definitivamente los que nos dedicamos al estudio y a buscar alternativas pues ahora sí que de producción y de modificación tecnológica de leche, pues tenemos que estar muy atentos, ¿no? No podemos abstraernos de esta realidad. Definitivamente, digo, no voy a hablar de eso aquí ahorita, pero pues estamos abriendo también una línea nueva de trabajo con productos mixtos, ¿no? De coagulación mixta entre proteínas vegetales y proteínas lácteas. Hace un par de años hubo un webinar bien interesante como estos que están promoviendo la MECA. Este fue organizado por Tetra Pak y parte de un estudio que estuvo realizando la Universidad de Lund en Suecia, precisamente financiado por Tetra Pak, en el que trataban de visualizar cuál podía ser el escenario en el que nos íbamos a estar moviendo en torno a la producción lechera en los próximos años. La conclusión a la que llegaron fueron 4 escenarios probables. Digamos, el que nos resulta tal vez más similar a la situación actual es lo que conocieron o lo que etiquetaron como Dairy Evolution. Una industria láctea más consciente ambientalmente, buscando en todo momento tener compañías que tuvieran una emisión cero y que entonces fueran pues mucho más sustentables, ¿no? Y en este escenario del Dairy Evolution básicamente se quedarían pues estos 3 rubros de producción de productos lácteos y de análogos de forma muy similar a como está hoy en día. Una vasta mayoría de productos generados por medios convencionales con leche bovina normal y un mercado pues limitado todavía de productos de lechadas y una fracción pequeñísima del mercado con leche fabricada en el laboratorio. Pero quién sabe si ese escenario en realidad vaya a ser el escenario en el que nos vamos a estar moviendo en un futuro cercano o futuro medio, porque ya hay compañías importantes que le están apostando buena cantidad de dinero a las startups que les comento, y seguramente va a haber un impulso fuerte hacia este tipo de alternativas genéticamente modificadas, ¿no? Para poder generar estas micelas, entre comillas, artificiales, ¿no? De caseína. Y los otros 3 escenarios que presentaba la Universidad de Lund, pues son completamente diferentes, ¿no? Los denominaban Green Dairy, New Fusion y Brave New Food, ¿no? Y cada uno de ellos, sin dar ya demasiado en esto, pues observen que con la clave de colores se ve claramente, ¿no? Una minimización, una reducción progresiva del mercado de lechero tradicional, y pues cada vez una mayor prevalencia de alternativas de lechadas fabricadas a partir de proteínas vegetales, con también pues una presencia cada vez mayor de leche fabricada en un laboratorio, ¿no? Quién sabe qué nos depara el destino, pero bueno, son justamente posibles escenarios que la industria ya se está preparando para ellos y que nosotros como investigadores del área definitivamente pues tenemos que estar muy al pendiente de ello. Las tecnologías de las que vamos a estar platicando brevemente el día de hoy, pues básicamente no hay foro al que lleguen de productos alimenticios sin que haya algún ponente que las aborde, ¿no? Son las tecnologías que se conocen como emergentes, que existen tecnologías térmicas, tecnologías no térmicas, tecnologías mixtas, ¿no? Que combinan alguna barrera de estas térmicas tradicionales con una barrera emergente, y que tienen ya desde hace unos probablemente 40 años, ¿no? Estudiándose de manera intensiva en ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos, ¿no? Muchos no se ponen de acuerdo con esto y ya están como reacios a etiquetar estas tecnologías como emergentes debido a que, bueno, si nos ponemos a hacer un poquito de historia y a revisar desde cuándo están los primeros reportes de algunas de estas tecnologías, pues de emergentes no tienen mucho, ¿no? Y si hablamos en concreto de las que se conocen como no térmicas, pues tampoco de no térmicas tienen mucho, ¿no? Porque la mayor parte de ellas
presentan un calentamiento, ¿no? Debido a la aplicación de estas barreras, ¿no? Caso muy evidente en el caso de la alta presión. Dentro de los tratamientos emergentes térmicos, pues hay trabajos importantes en microondas, en radiofrecuencias, pero a lo que nos hemos dedicado aquí en la Facultad de Ingeniería Química, en la UAP, es así estos tratamientos no térmicos y mixtos. Incluyen pues tecnologías en diferente grado de desarrollo, ¿no? Alta presión hidrostática, homogenización a alta presión, campos eléctricos pulsados de alta intensidad, que hoy en día ya parecen ser más interesantes los de mediana y los de baja intensidad, el ultrasonido, el ultravioleta de onda corta, irradiación o sonificación, por citar algunos de ellos, ¿no? Estas tecnologías se investigan porque están respondiendo a tendencias actuales de consumo, ¿no? El consumidor promedio hoy en día es cada vez un consumidor más consciente de lo que se está llevando a la boca. Y un sector importante del consumo, pues está buscando alternativas de productos que sean, en la medida de lo posible, pues más parecidas a las naturales, ¿no? Más parecidas a los productos frescos. Porque están preocupados y en parte también por muchas campañas de medios de comunicación, ¿no? De los productos que etiquetan como ultraprocesados, ¿no? Estos productos que pareciese que no tienen el menor valor nutrimental y que pueden tener comprometidas sus características sensoriales. Y entonces un sector de la población busca productos más naturales, productos que lean la etiqueta del producto y que reconozcan absolutamente todo lo que venga ahí, ¿no? A mí sí, pero el tuyo. Los molesto, por favor, con su micrófono. Y muchos de estas modificaciones generalmente están asociadas con un daño térmico, ¿no? Un daño térmico que se genera por alguna de estas variables tradicionales de conservación, siendo, por supuesto, la más importante el tratamiento térmico. Algunos investigadores inclusive quieren atribuirle a las tecnologías emergentes un carácter de tecnología verde, ¿no? Aunque realmente el grado de estudio que llevamos hoy en día de la mayor parte de ellas todavía no terminan de clarificar si en realidad hay un ahorro energético por aplicarlas, ¿no? Lo que es un hecho es que muchas de estas tecnologías se aplican buscando cierto valor agregado, un valor tecnológico, un valor sensorial en las características de los productos que se tratan con ellas. Y hay que ser muy cuidadosos con qué procesamos, ¿no? Porque muchas veces los costos de inversión para poder montar uno de estos equipos son considerables, aunque muchos dicen que los costos operativos son bajos, pero comprar uno de estos equipos en la mayor parte de los casos cuesta mucho dinero, ¿no? Se han buscado diferentes alternativas hoy en día. De repente ya hay algunas compañías que hacen maquila de productos, ¿no? Comprando un equipo de alta presión hidrostática y ahora sí que agendando los diferentes interesados una cita para poder procesar sus productos, ¿no? Pero bueno, hay que buscar entonces un mercado apropiado para generar alternativas de consumo empleando estas tecnologías. Como les comentaba, definitivamente hay diferentes etapas de desarrollo de cada tecnología, pasando desde lo más básico, ¿no? Algunos reportes muy sencillos que se han generado, algunos muy antiguos, algunos de unas tecnologías que se empezó a hablar hace 30, 40 años y que no se han vuelto a tocar porque no ha habido un avance tecnológico apropiado que sustente, pues ahora sí que más investigación. Otros que están ahora sí que al borde, ¿no? De una comercialización a gran escala. Y podemos ir viendo tecnología por tecnología de acuerdo al estado del arte de cada una de ellas, en qué sector podríamos situarla, ¿no? Y por ponerles ejemplos muy concretitos, ¿no? De algunas de las tecnologías que trabajamos aquí en la universidad. En el caso de la sonicación, ¿no? Muchos investigadores reportan que las podemos situar probablemente en un nivel de avance entre 5 y 6, ¿no? Construcción de algunos equipos, pruebas de prototipos a escala planta piloto, y algunos sistemas ya disponibles comercialmente que son para producción, no para laboratorio, no ya para una planta piloto, digamos, funcionando de manera apropiada. Por otra parte, por ejemplo, tenemos
la homogeneización a alta presión y en concreto, sobre todo, la alta presión hidrostática, ¿no? Como una tecnología que ya inclusive sobrepasó el punto número 8, ¿no? Que ya es en algunas regiones muy concretas del mundo, para algunos tipos de productos, ya se resolvieron problemas de índole normativo y regulatorio, y ya incluso pues hay equipos de proceso pues de gran escala, ¿no? Que ya si se encuentra el producto apropiado, pues se pudiese estar ya generando industrialmente productos de alto volumen de consumo. Eh, no voy a ahondar demasiado en estas tres tecnologías porque les digo, seguramente ya han de haber oído mucho de ellas en otros foros, ¿no? Pero bueno, brevemente hablaré de las cosas más básicas de cada una de estas tecnologías y de sus aplicaciones en concreto con leche, ¿no? Bueno, la alta presión hidrostática se define, ¿no? Como tratamientos que van en el rango desde 100 hasta 1000 megapascales. Normalmente la mayor parte de equipos aplican esta presión de manera indirecta a través de productos preempacados que se meten en recipientes que a su vez se colocan en equipos sellados a los que se les inyecta agua a presión elevadísima. Eh, como hay una elevación de presión, pues nosotros esperamos una elevación de temperatura correspondiente, ¿no? Entonces se ha reportado, por ejemplo, que en diversos tipos de productos, en particular, por ejemplo, con leche, andan alrededor de 7, 8 grados de incremento de temperatura debido al aumento de cada 100 megapascales de presión. Entonces, sabemos que va a haber un calentamiento y queda en nosotros, como investigadores, ver si ese calentamiento vale la pena retenerlo o disiparlo, ¿no? Y así hay diferentes tipos de tratamientos a alta presión hidrostática que hacen uso del calor o prescinden de él. Desde hace muchos años se sabe que la alta presión tiene un efecto antimicrobiano, ¿no? Primeros reportes de esto pues son de finales del siglo XIX. Y está sustentado pues en dos principios específicos. Lo que se conoce como transmisión isostática de presión, que nos permite pues aplicar una presión de manera uniforme en un producto sin que esto corresponda a un tamaño determinado, una forma determinada. La presión se aplica, perdón, de manera instantánea y uniforme por todo el producto sin que esto cause deformación o colapso en la mayor parte de productos. No depende mucho de la cantidad de aire que pueda tener, pero bueno, en términos generales no les hace gran cosa a la mayor parte de productos. Y el principio de Le Chatelier, ¿no? Que obviamente no es propio nada más de alta presión, pero nosotros sabemos que, pues dice, ¿no? Que cuando un sistema se ve sometido a alguna influencia externa, trata de responder de alguna forma para contrarrestarlo. En el caso, pues, de un proceso en el que un alimento lo presurizamos, eh, esto sabemos que va a limitar el volumen que ocupa el producto. Entonces, el producto responde de una manera muy particular. Lo que hace es que los enlaces, las interacciones químicas que implican una reducción en el volumen, como por ejemplo los enlaces covalentes, se van a ver favorecidos. En cambio, por ejemplo, polímeros que se encuentran estabilizados por puentes de hidrógeno, por interacciones hidrofóbicas, este tipo de interacciones, pues generalmente que son más débiles, también implican cambios positivos en el volumen, entonces se van a ver inhibidos. Esto es bien importante, ¿no? Porque esto implica entonces que podemos llegar a tener algunas ventajas desde el punto de vista sensorial, enlaces covalentes de compuestos volátiles no se van a ver afectados, ¿no? Pero sí podemos encontrar algunas modificaciones en términos de funcionalidad tecnológica, porque polímeros, proteínas, algunos polisacáridos van a verse modificados precisamente por estos cambios conformacionales debido a pues ahora sí que la inhibición, ¿no? De este tipo de interacciones débiles. Se sabe que la alta presión hidrostática, pues tiene muchos efectos, ¿no? Desde 300 megapascales podemos observar algunas modificaciones en población microbiana, algunos microorganismos empiezan a ser inactivados a partir de esta presión. Vamos a tener desnaturalización proteica a partir de 400 megapascales. Algunas enzimas podemos empezar a inactivarlas a partir de 500 y si definitivamente queremos tener inactivación
de esporas y de algunas enzimas, la alta presión sólita para los niveles de presión que alcanzan los equipos comerciales, pues están muy lejos de llegarse. Entonces, en este tipo o con este tipo de objetivo para poder eliminar enzimas o esporas, generalmente no podemos recurrir nada más a la alta presión solita, sino que aplicamos los procesos que conocemos como PATPs, ¿no? Los Pressure Assisted Thermal Processing, o processes, que son pues procesos entonces térmicos asistidos por alta presión, generalmente a presiones en el rango alto, 400-600 megapascales, y con temperaturas en el rango medio alto, ¿no? 60 hasta 120 grados Celsius. Ok, la otra tecnología de alta presión que de ninguna manera es tan importante como el PAPH es la homogenización a alta presión, ¿no? Es como la hermana grande de la homogenización tradicional, que ustedes saben, en leche definitivamente tiene un rol muy importante porque es una de las operaciones unitarias típicas para fabricación de leche, ¿no? La homogenización en industria se aplica normalmente a presiones que están en el rango de 10 a 25 megapascales y su objetivo fundamental es incrementar la estabilidad físico-química de la leche, la estabilidad coloidal debido a la reducción del tamaño de los glóbulos de grasa. Y aparte de esto, pues tenemos también una modificación en el material de membrana, ¿no? Los glóbulos de grasa pueden llegar aparte de reducirse, pues a cambiar el tipo de material que se encuentra presente en la membrana. Entran a veces micelas de caseína enteras, a veces entran proteínas de suero desnaturalizadas para conformar esta nueva membrana debido al incremento de área superficial. Se puede ocupar homogenización de tradicional en algunos tipos de productos, se llega a ocupar de repente, por ejemplo, en algunos productos lácteos, no precisamente para leche fluida, pero por ejemplo para fabricar algunos quesos, aunque no es, digamos, hay un incremento leve en el rendimiento de estos quesos debido a la homogenización, pero no se espera también que sea algo que se aplique el día de mañana, ¿no? A nivel industrial, porque también la aplicación de homogenización en este tipo de productos pues puede conllevar algunas modificaciones, una reducción en la vida útil del producto. La homogenización a alta presión se lleva a cabo también en homogeneizadores, pero aquí la válvula de homogenización pues está fabricada con materiales completamente distintos, generalmente cerámicos de alta resistencia. Esto permite que el equipo pues pueda utilizarse a presiones sensiblemente más altas, ¿no? De 100 a 400 megapascales para equipos comerciales. Y a diferencia de la alta presión hidrostática, que los factores justamente que afectaban las características de los productos tenían que ver con la compresión, en el caso de la homogenización a alta presión, generalmente tienen que ver con fenómenos de flujo, ¿no? Esto es efectivamente como cualquier homogenización aplicable en líquidos. Entonces, fenómenos de cizalla, de cavitación, de impactos de alta velocidad, son los factores que inducen las modificaciones en las matrices alimenticias por este tipo de tecnología. Al igual que que la alta presión hidrostática, vamos a tener cambios en temperatura debido a la aplicación de esta presión más intensos. En el caso de leche, por ejemplo, se ha reportado cambios de 2 a 2.5 grados Celsius por cada 10 megapascales de incremento de temperatura. Entonces, es imperativo tratar de ponerle un sistema de enfriamiento muy efectivo para poder reducir la temperatura de la leche tratada por este tipo de proceso. ¿Qué se ha reportado en leche que es tratada por homogenización de alta presión? Se sabe que hay inactivación microbiana, hay algunas enzimas de leche que se ha demostrado que están inactivas después del proceso, y como cualquier proceso de homogenización va a haber reducción de tamaño del glóbulo de grasa y también modificaciones del tipo de interacciones que puede haber entre proteínas y membrana de glóbulo graso, ¿no? A partir de 200 megapascales empezamos a ubicar que hay desnaturalización de algunas fracciones de proteínas séricas. Va a haber cambio, por ejemplo, en la cantidad de calcio soluble que puede haber en la leche, ¿no? Y esto nos va a afectar algunas propiedades de coagulación, por ejemplo. Y esto definitivamente es dependiente tanto del nivel de presión como del número de recirculaciones. Al ser un proceso continuo, una de las ventajas es que si no alcanzamos el grado de modificación que nosotros deseamos con un solo pase, podemos buscar conseguirlo con pases múltiples.
¿Sí? Bueno, la tercera de las tecnologías que implementamos aquí es el ultrasonido de alta intensidad. Ustedes saben, el ultrasonido se define como una onda sonora inaudible para el ser humano que está en el rango de frecuencias de 20 kilohertz y menor a 20 megahertz, ¿no? El que es de nuestro interés para buscar modificaciones tecnológicas es el de alta intensidad. Saben que existe el ultrasonido de diagnóstico también, que se puede ocupar inclusive en industria láctea, ¿no? Se ocupa con algunos analizadores rápidos de composición que no están avalados por OAC, pero que sirven muy bien como para algunos aspectos de control de calidad en pequeñas plantas de lácteos. El ultrasonido de alta intensidad también es capaz de generar algunos efectos sobre productos alimenticios. Y hemos trabajado intensamente con esta tecnología por una razón en particular. En términos de costos, un equipo de ultrasonido de alta intensidad es mucho más asequible que cualquier proceso, cualquier producto que se quiera fabricar en un equipo de alta presión. También, al igual que la homogeneización a alta presión, el ultrasonido de alta intensidad está sustentado sus efectos en el fenómeno de cavitación. Vamos a tener formación e implosión de estas burbujas en todo el líquido. Esto nos va a generar incrementos localizados de presión, de temperatura. Y en la medida que nosotros incrementamos el tiempo de proceso o bajamos la frecuencia, esto va a ocasionar una implosión más violenta y por lo mismo, pues efectos más significativos a nivel de la matriz alimentaria que tratemos. Un problema que existe definitivamente con el ultrasonido es que como barrera de conservación no es bajo ninguna circunstancia competencia para la alta presión. El ultrasonido de alta intensidad eh, realmente no es una barrera que puede utilizarse solita para inactivar microorganismos. Generalmente se tiene que combinar con temperatura, con presión, o con temperatura y presión, a través de los procesos que conocemos como termosonicación, manosonicación o manotermosonicación, realmente para lograr inactivaciones microbianas o reducciones de actividades enzimáticas que sean sensibles y comparables a los que se logran con alta presión. Y otro problema que tenemos con el ultrasonido de alta intensidad es su baja eficiencia energética en términos de conversión a ultrasonido. Una gran parte de la energía se termina convirtiendo en calor y siempre hay que estar haciendo calibraciones calorimétricas para estimar cuál es el poder acústico efectivo que estamos aportando al sistema. En leche, por ejemplo, es algo que hemos trabajado desde hace 10 años aproximadamente y depende muchas veces hasta del lugar en el que te encuentras. Pero si nosotros, por decir algo, aplicamos un tratamiento a 500 watts de potencia nominal de salida eléctrica, en realidad la potencia ultrasónica que estamos aplicando tras hacer la calibración calorimétrica nos damos cuenta que es probablemente de unos 125, 150 watts. Eh, ¿Para qué se usa el ultrasonido de alta intensidad? Se ocupa generalmente como acelerador de fenómenos de transporte. Si nos ponemos a revisar en publicaciones científicas, la mayor cantidad de publicaciones relacionadas con ultrasonido hasta la fecha siguen siendo relacionadas con extracción asistida por ultrasonido, ¿no? Se llega a ocupar también en fenómenos de emulsificación, ¿no? De manera similar como la homogenización a alta presión. Podemos encontrar su uso también para mejorar la disolución de algunos polvos. Esto lo estamos viviendo en carne propia ahorita con algunas proteínas vegetales que es difícil dispersarlas y el ultrasonido nos puede ayudar precisamente con esto. Y como les comentaba, en términos de conservación, no hay de otra. Hay que acoplarla con otro tipo de barreras para realmente tener una inactivación microbiana, una reducción en actividad enzimática que sea importante. En productos lácteos se puede ocupar hay algunos homogeneizadores que son ultrasónicos, pero hemos observado cambios en composición también en membrana de glóbulo graso, reducciones, por ejemplo, también de tamaño en micelas de caseína. Hemos observado formación en algunos casos de agregados proteicos, generalmente dependientes de la frecuencia y de la temperatura, del tiempo de proceso que estemos implementando, que en estos casos, pues se podrán imaginar, pasan cosas similares
de lo que les he estado describiendo que ocurre con alta presión, tanto estática como dinámica, ¿no? Y pues nosotros entonces le hemos ocupado intensamente como un pretratamiento de leche, pero no empleando directamente nada más el ultrasonido, sino a través de técnicas de termosonicación. ¿Qué hemos estado trabajando en la universidad en los últimos años con respecto a esto? Lo podemos dividir en 4 bloques principales de proyectos y algunos proyectos que estamos, bueno, dice aquí trabajos a futuro, pero en realidad son tesis de maestría y de doctorado que se están desarrollando en este preciso instante. Bueno, las resumiría de esta forma. Uso de homogeneización a alta presión o de termosonicación como pretratamiento de leche para elaboración de productos lácteos. Modulación de propiedades tecnológicas de quesos, sobre todo elaborados con leche termosonicada y homogeneizada a alta presión. Elaboración de productos de etiqueta limpia con quesos reducidos en grasa o helados reducidos en estabilizante, tanto por homogeneización a alta presión como por termosonicación. Estamos empezando a trabajar con algunos quesos, por ejemplo, madurados con procesamiento a alta presión hidrostática eh, como técnica de conservación post-proceso en algunos quesos regionales mexicanos. Les hablaré brevemente sobre esto. Reducción de tiempos de fermentación en algunos productos que generalmente para poder elaborarse tienen fermentaciones que son muy largas. Y lo que les comentaba, ¿no? Uso de mezclas de leche con proteínas vegetales a través de cambios modulados por estas tecnologías. Bueno, todo mundo sabe que la pasteurización pues, es el tratamiento estándar de conservación de leche, uno de los que llevan más tiempo que se conocen y que nos garantizan la inocuidad de la leche, ¿no? Pero aún así, a pesar de esto y a pesar de que es una tecnología sumamente rentable en términos de que se puede desarrollar en un perdón, pasteurizador de placas y que puede regenerarse cantidad importante, ¿no? Del calor que se está ocupando. Por lo tanto, pues es muy costeable su implementación y que es una tecnología súper estudiada que tiene más de 150 años estudiándose y que los parámetros de proceso para implementarla en leche continúan reevaluándose pues prácticamente cada 5 años. Pues hay algunos consumidores y algunos rubros, ¿no? Por ejemplo, que siguen considerando que el tratamiento térmico pues puede comprometer la calidad sensorial de la leche. En particular, sobre todo, tratamientos térmicos más intensos que la pasteurización, pero se buscan entonces alternativas pues para mejorar este tipo de atributos. Lo que es un hecho es que desde hace varios años este reporte, que es un clásico, que se publicó en el 2006 en el Journal of Food Protection, en el que especifican, de acuerdo a estudios o el reporte que hizo este comité, cuáles eran las necesidades científicas que habría que definir para poder establecer procesos que fueran equivalentes a la pasteurización térmica, pero empleando tecnologías no térmicas. Eh, y la conclusión general era que básicamente estábamos en pañales, ¿no? En muchas ocasiones no había una definición clara de cuál era el patógeno más resistente a cada una de las tecnologías a implementarse. Había muchos resultados en términos de cuáles eran los factores de proceso más importantes para poder, pues ahora sí que implementar esta tecnología, pero no había un consenso al respecto. Y todavía no se habían identificado claramente indicadores de proceso, como en el caso, por ejemplo, de fosfatasa alcalina con la pasteurización térmica. Entonces, no había una prueba de control de calidad que nos permitiese obviar las evaluaciones microbiológicas en planta. Esto dificultaba enormemente la implementación industrial. Y de 15, 16 años para aquí que salió este reporte, pues ha habido avances en diferentes niveles, ¿no? Con distintas tecnologías. En el caso, por ejemplo, de la alta presión hidrostática, del procesamiento de alta presión hidrostática,
Compañías como Hyperbaric, ¿no? Recomiendan a sus clientes, ya sabes qué, 600 megapascales por 3 minutos es un tratamiento adecuado para poder pasteurizar leche, como le dicen, en frío, ¿no? Con una tecnología no térmica. Y aunque de nuevo no hay un consenso científico absoluto al respecto, la mayor parte de especialistas del área consideran que el Staphylococcus aureus es el patógeno más varoresistente a esta tecnología. Esto ha sido aprovechado, la verdad es que incipientemente por diferentes compañías, ¿no? Hay dos muy prominentes, una en México, curiosamente, Villa de Patos, del norte del país, que lleva muchos años produciendo no nada más leche, sino otros productos, aguamiel, algunos néctares, eh, a través precisamente de este tipo de pasteurización con alta presión hidrostática. Eh, Añitos después, en Australia, en una de las regiones australianas, salió por ahí una normativa, ¿no? Para poder decir, pues efectivamente, la alta presión sirve para poder procesar leche a escala industrial y tiene unos años que hay una leche ya ahora sí que comercialmente disponible que se llama Made by Cow y ahora sí que a mi mejor entender son las únicas dos leches comercialmente disponibles tratadas por esta tecnología. Tenemos un problema grave con esto. Lo que pasa es que la alta presión hidrostática, hay muchas pruebas que se han hecho en laboratorio y que muestran que este tipo de tecnología puede generar daño subletal. Es decir, si nosotros dejamos a microorganismos con un daño subletal y o están sometidos durante el almacenamiento a condiciones benignas, pues pueden reactivarse, ¿no? Y bueno, ¿qué condiciones más benignas puede haber que en leche, ¿no? Con montones de nutrientes, actividad de agua altísima, un pH tendiendo a la neutralidad. Entonces, siempre existe todavía la duda, ¿no? Que no se ha resuelto del todo. Si los microorganismos que aparecen como inactivados después de un proceso de alta presión, en realidad pueden reactivarse durante el almacenamiento refrigerado. Por eso es que desde hace varios años empezamos a trabajar en un proyectito justamente buscando alternativas de procesamiento no térmico, en este caso homogeneización a alta presión, para poder hacer un tratamiento de pseudopasteurización de leche. Todavía, por supuesto, pensando que no hay establecidos ni consensos sobre el microorganismo más resistente a esta tecnología, ni tampoco hay todavía claramente identificados algún factor, ¿no? Que nos pueda servir como indicador de proceso. Hace varios años en la Autónoma de Barcelona definieron que un tratamiento a 300 megapascales con esta tecnología podía ser apropiado para conservar leche. Sin embargo, hay un problema grave con esta homogeneización a alta presión. El desgaste al que se somete el equipo es tremendo, ¿no? Las válvulas, a pesar de que son de circonio y de algún otro tipo de material caro, pues se llegan a dañar con relativa facilidad. Ya ni les cuento de los sellos, por ejemplo, de los intensificadores de presión. Muchas veces esta tecnología se puede ocupar, por ejemplo, en industria biotecnológica para causar lisis celular, pero por supuesto, si hablamos de industria biotecnológica, de industria farmacéutica, hay mucho dinero de por medio. Los productos que se generan pues tienen un valor de retorno enorme, ¿no? Entonces este tipo de compañías se pueden dar el lujo de botar estos repuestos con una facilidad pasmosa. En alimentos no nos podemos dar ese lujo. Entonces, tratar un producto con presiones arriba de los 300 megapascales puede ser bueno, pero vas a disminuir de manera importante la vida útil de tu equipo. Entonces estuvimos trabajando con presiones moderadas, ¿no? No llegando a los 300, 400 megapascales que te dice que pueden llegar los equipos, sino presiones por debajo de los 300 megapascales. Y como les dije hace un momento, si no logramos el efecto por una sola aplicación, una sola recirculación, existe la posibilidad de recircular el producto buscando ese target pues ahora sí que de inactivación microbiana o de algún cambio tecnológico específico en la leche. Consideramos efectivamente que el Staphylococcus aureus continuaba siendo el patógeno más varoresistente también para homogeneización a alta presión,
Y a lo que llegamos haciendo un estudio, ¿no?, de inactivación microbiana con rangos amplios de presión, desde 100 hasta 250 megapascales, con pases múltiples, desde 1 hasta 5 pases, haciendo o verificando inactivación microbiana de un grupo de indicadores, en este caso BMAs, y también de Staphylococcus aureus. Hicimos estos diagramitas de contorno y después diagramas traslapados buscando condiciones de optimización. Y nos dimos cuenta que procesos a 210 megapascales con 5 pases, 5 recirculaciones y 250 megapascales con 4 recirculaciones, eh, podían hacer una reducción de cuentas microbianas equivalentes a las reportadas con 300 megapascales. Evidentemente favoreceríamos la de 210 megapascales porque es un incremento importante en la vida útil pues ahora sí que del equipo y del periodo en el que teníamos que cambiar las refacciones para realmente utilizarlas un tiempo más largo, ¿no? Ventaja importante de la homogeneización alta presión cuando lo comparamos con el procesamiento alta presión hidrostática es que no hay evidencia de daño subletal con esta tecnología, ¿no? Entonces, tal vez con más pruebas esto pueda utilizarse precisamente como una tecnología válida para poder hacer, fíjense, no nada más pasteurización, sino pasteurización y homogeneización simultánea de leche para su uso comercial. Hemos trabajado también buscando procesamiento de leche fluida como un pretratamiento, ¿no? Para hacer productos derivados utilizando precisamente ultrasonido, pero ya les dije, el ultrasonido ni de broma puede ser considerada una barrera de conservación por sí misma, ¿no? Entonces hacemos procesos de termosonicación. Esto definitivamente impone una ventaja adicional. Cuando nosotros termosonicamos, el ultrasonido pues termina siendo un pretratamiento únicamente. La conservación seguimos recargándola en la pasteurización, ¿sí? Y utilizamos generalmente una pasteurización de bajo impacto, una HTCT, para garantizar la inocuidad sin que esto nos implique un cambio sustancial en las características del producto. Lo que nos dimos cuenta utilizando ultrasonido más pasteurización como una barrera de conservación es que muchos artículos publicados tendían a exagerar en los tiempos de proceso. Muchas publicaciones te dicen, mira, se logran inactivaciones microbianas súper buenas con procesos de 20, 25 minutos, media hora, ¿no? Y utiliza esta leche para poder fabricar un yogurt o un queso con estos mismos tiempos de proceso y se hacen maravillas en cuanto a incremento de rendimiento, ¿no? Modificación entonces de desnaturalización proteica, cambios en interacciones entre proteínas de leche que conducían a cambios en propiedades funcionales, no cambios en capacidad de retención de agua, de capacidad de retención de aceite, que maximizaban el rendimiento de los productos. Pero era evidente que aún a tiempos cortos de proceso, la leche empezaba a presentar cambios sensoriales importantes. Entonces, antes de ponernos a trabajar con procesos muy largos en cuanto a tiempo, empezamos a tratar de definir qué podía pasar, ¿no?, con esta leche, ¿no? A través de estudios con cromatografía de gases acoplado a masas y también de evaluaciones sensoriales con panel, a ver qué cosa era lo que estaba pasando con la leche. Lo que nos dimos cuenta es que ningún proceso arriba de 6 minutos era viable en términos sensoriales. Porque si tú sonicabas la leche por arriba de 6 minutos, empezabas a generar sabores no siempre agradables. Y si nos íbamos a los niveles de tiempo de proceso que te indicaban en bibliografía, pues vean nada más, sabores metálicos, sabores rancios, sabores oxidados, sabores que se definían como químicos, ¿no? Eh, Sabores generalmente relacionados seguramente con el comportamiento de sonolítico, ¿no?, que tiene el ultrasonido en medio líquido. Entonces era muy probable que se incrementaran presencia de sustancias como nonanal, como hexanal, como pentanal en tiempos de proceso largo que básicamente hacían que esta leche no fuera apta
para consumo humano, ¿no? Sabía realmente mal. Entonces, desde entonces, prácticamente hemos tomado como una regla no escrita que el tiempo de proceso, en la mayor parte de los casos, salvo que lo consideremos así como insalvable, el tiempo de proceso buscamos que nunca exceda los 6 minutos para no comprometer la calidad sensorial de la leche. Comentaba entonces que muchas veces estas barreras que hemos estado probando con leche basan los cambios, las modulaciones tecnológicas, estas modificaciones en propiedades tecnológicas predictivas del funcionamiento de la leche como materia prima para generación de productos en modificación de polímeros, ¿sí? Observamos, por ejemplo, tratando leche con ultrasonido y con termosonicación, comparándola contra tratamientos de pasteurización, cómo conforme íbamos incrementando la intensidad del tratamiento, podíamos observar modificaciones o incrementos también en la magnitud de desnaturalización de beta-lactoglobulina. ¿Sí? Hay infinidad de productos lácteos cuya funcionalidad tecnológica está sustentada precisamente en desnaturalización de beta-lactoglobulina y sobre todo en formación de complejo beta-lactoglobulina capa-caseína, ¿no? Que es uno de los complejos proteicos más estudiados en ciencia de alimentos y pues el típico de leche como consecuencia de tratamientos térmicos intensos. Esto pues puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Formación de complejo puede impedir, por ejemplo, coagulación enzimática, puede retardar tiempos de coagulación en algunos otros productos con consecuencias buenas y malas, pero también puede incrementar capacidad de retención de agua y puede entonces observarse incrementos en rendimiento, como hemos observado en algunos de los productos que hemos elaborado en el laboratorio. ¿Qué hemos trabajado con estas leches tratadas con homogeneización alta presión, con homogeneización alta presión mezclada con pasteurización, con leche ultrasonicada y después pasteurizada con HTCT? eh, hemos observado pues varias cosas, algunas de ellas reportadas y algunas cosas también bien interesantes en términos de funcionalidad tecnológica de la leche. Como comentaba, por ejemplo, cambios en procesos de elaboración como tiempo de coagulación, que se puede entender por cambios en estructuras proteicas, por cambios, por ejemplo, en equilibrio mineral en leche, que también resultan en cambios en firmeza de cuajada, ¿no? Y cualquiera que haya hecho un queso sabe que si tú cambias la firmeza de la cuajada o el tiempo en el cual cuaja, cambias todo, ¿no? Porque puedes llegar a modificar cualquier cantidad de parámetros de proceso durante la elaboración del queso, desde el pH en el desuerado hasta, no sé, la relación entre humedad y contenido de sólidos no grasos en leche, ¿no? O la expresión, por ejemplo, de sal en humedad puede verse modificada por cambios en alguna etapa del proceso de elaboración del queso. Y evidentemente hemos observado cambios en composición del suero, ¿no? Porque con esta fusión de proteínas de suero con caseínas, pues tenemos incrementos importantes en rendimiento por inclusión de proteínas séricas y también por capacidad de retención de agua, por la misma capacidad higroscópica incrementada que tienen las proteínas séricas en comparación de las caseínas, ¿no? Esto redunda definitivamente cambios en rendimiento también, que tienen que irse ajustando, tienen que irse modulando, porque no podemos también incrementar el rendimiento de manera indiscriminada, sino que tenemos que ver que el incremento de rendimiento por inclusión de agua, pues vaya también dentro de los límites que marcan las normas de los diferentes productos lácteos, ¿no? Eh, Vimos también, por ejemplo, que algunos tipos de quesos tratados por homogeneización a alta presión, por termosonicación,
debido a lisis celular y a liberación de enzimas endógenas de los microorganismos, podían llegar a reducir tiempos de fermentación. Veremos un ejemplo en concretito de una tesis de maestría que se hizo hace algunos años con este tipo de tecnologías. Y también, debido a modificaciones microestructurales de los quesos, se generan algunas funcionalidades únicas. Quesos, por ejemplo, que se elaboran sin adición de ningún tipo de cultivo y que de repente, 2, 3 semanas después de elaborados y de su almacenamiento refrigerado, empiezan a exhibir características de fundibilidad ajenas a el proceso de elaboración, ¿sí? Cualquiera que esté familiarizado con procesos de elaboración de quesos sabe que los quesos que funden normalmente tienen pHs en el rango entre 4.8, 4.9, 5, 5.1, ¿no? Y estos eran quesos que de repente eran quesos de pH 6 originalmente, pero por esta lisis celular inducida por alguna de estas barreras no térmicas emergentes, pues teníamos modificación funcional de estos quesos, empezaban a comportarse de formas algo inesperadas. Por ejemplo, observen, desarrollamos, pues ahora sí que elaboramos, perdón, quesos con esta leche, ¿no? Que habíamos definido que su tratamiento de pasteurización por homogeneización a alta presión era equiparable al de una pasteurización convencional, ¿no? Y elaboramos queso panela con esta leche o con estas leches, ¿no? Y de entrada, por supuesto, de inmediato, incremento en rendimiento. Mientras que un queso panela convencional de los que estuvimos elaborando en promedio exhibían un rendimiento cercano al 10%, 9.5% en promedio, los quesos elaborados por pases múltiples de homogenización a alta presión a diferentes niveles de presión observaban incrementos en rendimiento que iban desde el 11.2 hasta 11.8% en promedio. Problema con estos quesos, también eran quesos que desueraban más en el almacenamiento que los quesos panela elaborados con leche pasteurizada convencional, ¿no? Al analizar la microestructura de estos quesos veíamos que eran otra cosa completamente diferente, ¿no? Eran quesos que su microestructura no se asemejaba en realidad a la estructura del queso panela convencional, muy probablemente por inclusión de proteínas séricas dentro de la estructura del queso. Pero la estructura no era lo suficientemente cohesiva para poder retener el agua dentro del queso y terminaba desuerándose durante el almacenamiento. Sin embargo, cuando empezamos a hacer algunas pruebitas piloto con leche de un solo pase de homogenización a alta presión, que después la pasteurizamos, es decir, un proceso mixto, una barrera emergente con una barrera térmica, observábamos la maravilla, ¿no? Un queso que desgraciadamente no pudimos hacer determinación de microestructura, pero que tenía un rendimiento de 17.1%, pero que no presentaba sinéresis durante el almacenamiento, ¿sí? Entonces, seguramente iba a ser un queso que iba a tener una vida de anaquel menor que los quesos convencionales, pero no presentaba defectos de textura y es una de las líneas que queremos continuar explorando en proyectos futuros. Elaboramos también quesos tipo pasta filata, como siguiendo una metodología de queso mozzarella con leche termosónica. Hicimos también una optimización por ahí de procesos y nos dimos cuenta que procesos que eran de leche termosonicada con procesos largos, vean este de 12 minutos, me dirán, ¿por qué hicimos esto? Bueno, este proceso fue antes de que empezáramos a hacer las pruebas sensoriales con leche tratada de más de 6 minutos, y con el 50% de amplitud, es decir, con una potencia realmente mucho menor, la mitad del otro tratamiento, pero con tiempos de proceso más largos, 18 minutos.
¿Qué observábamos en comparación de estos procesos comparándolos con leche pasteurizada? Un incremento en rendimiento significativo de 10-10 en el caso del queso tipo mozzarella elaborado con leche pasteurizada, eh, a 11.82 y 12.89 con los dos quesos elaborados con leche termosónica. Interesante, los quesos se comportaban muy distinto. Obviamente por el contenido incrementado de agua y de proteína, como podemos ver aquí. Resulta que los quesos termosonicados eran más blandos, ¿sí? Probablemente para operaciones de corte de quesos, para un queso industrializado, estos sean buenas noticias, porque no eran quesos que se afectara su cocibilidad, pero también eran quesos que fundían menos, ¿sí? El área de fundido de estos productos elaborados con queso, con leche, perdón, termosonicada, era menor. Entonces, la fundibilidad de los quesos se veía modificada. ¿Eso es bueno, eso es malo? Pues dependiendo del tipo de aplicación para la que se requiriera este queso, podía hacerse un queso hecho a la medida para cierto tipo de aplicación industrial, ¿no? Tal vez un queso que fuese más blando, un queso que fundiera menos, pero que entonces mantuviera más su forma en cierto tipo de proceso térmico, ¿no? Sin que esto modificara en realidad el sabor o las características funcionales del queso. Elaboramos también queso cheddar, por ejemplo, tratado con leche termosonicada. Bastante polémico, ¿no? Porque normalmente te dicen, este tipo de tecnologías que incrementan rendimiento es mejor hacerla con quesos frescos, no con quesos madurados, porque cualquier incremento en el rendimiento te va a incrementar actividad de agua y esto va a modificar, ¿no? El comportamiento cinético de los microorganismos en el queso. Y entonces, bueno, vimos por ahí algunas cuestiones también con vida útil de los quesos, realmente no una modificación importante, pero observen que con una medición muy sencilla, ¿no? De avance de una medida del grado de proteólisis en los quesos, como pueden ser aminoácidos libres, no es evidentemente la más efectiva, pero es una variable de fácil medición, ¿no? En el que a partir del incremento en la cantidad de aminoácidos libres en el queso, podemos tomarlo como una medida indirecta del incremento en el comportamiento proteolítico de los quesos, un aumento en la actividad proteolítica de los quesos. Y lo que observamos es que si comparábamos la velocidad de generación de los aminoácidos libres en los quesos elaborados con leche pasteurizada, comparada con dos tratamientos de leche termosonicada, y tomábamos una cantidad base de, híjola, queremos llegar a un grado determinado de proteólisis en el queso, una cantidad determinada de aminoácidos libres buscando un sabor específico en el queso, el tiempo de maduración se veía increíblemente reducido, ¿no? Vemos, por ejemplo, nada más por darles ejemplos concretitos de esto, un queso, en este caso, por ejemplo, elaborado con leche pasteurizada, llegaba a un índice de proteólisis a través de medidas de aminoácidos libres de 3.96 expresados como miligramos de leucina por gramo de sólido a los 42 días, ¿no? Mientras tanto, llegábamos a 3.76 a los 21 días, sin diferencia significativa, con el grado de proteólisis al doble de tiempo con un queso de leche termosónica. Hace falta afinar muchos detalles con esto, pero entonces presumimos que sin que haya muchos cambios sensoriales en cuanto a percepción de los quesos, podemos utilizar la tecnología de termosonicación como una alternativa para reducir de manera importante los tiempos de maduración de quesos, ¿no? Que obviamente para los que producen quesos madurados, una de sus preocupaciones principales es esa, ¿no? Los tiempos que se deben de permanecer en maduración son muy largos y pues esto es dinero que se queda parado durante semanas y durante meses en ocasiones, y hay veces no todas las empresas pueden hacerlo, ¿no? México en concreto, en productos
quesos madurados, casi ya ninguna compañía grande se anima a hacerlos por lo mismo, ¿no? Muchas veces sabemos de que, oye, y compañía X que está haciendo un queso tipo manchego, ¿no? En realidad son quesos que se están trayendo de Países Bajos, que son quesos Gouda, que aquí los etiquetan como tipo manchego, pero el proceso de fermentación y de maduración, siendo tan largo, es complicado, ¿no? Ahora sí que bajarlo a nivel de costos en empresas en México. Voy a tratar de ser lo más breve. La otra de las líneas de trabajo que hemos explorado es esta parte de etiquetas limpias. Comentábamos, ¿no? Hay algún sector de consumidores que le tiene miedo a etiquetas en las que lo ven con muchos tipos de ingredientes distintos, ¿no? Y de repente a la gente le han metido a la cabeza de que si no identifican a la primera el tipo de sustancia que tiene un producto, el producto es ultraprocesado y malo, ¿no? Y no es una tendencia nada más de México, es una tendencia global. La gente y algún sector de consumidores está buscando productos que vengan con la menor cantidad de ingredientes posibles porque piensan a priori que estos productos son más saludables, de alguna manera son más naturales y tienen ingredientes que ellos reconocen fácilmente. Y es una tendencia a la alza, ¿no? Euromonitor reporta que nada más, por ejemplo, en el 2020 había ventas mundiales por 180 mil millones de dólares en productos que se percibían como de etiqueta limpia. Y el Market Data Forecast decía que para el 2026 al menos va a haber un incremento de casi el 7% en la venta de este tipo de productos. Las razones por las que la gente busca consumir productos de etiquetas limpias vienen aquí marcadas, ¿no? Y justamente van en concordancia con lo que les decía, no voy a irme con todas, pero oye, quiero comer productos de este tipo porque considero que tienen algún beneficio en la salud. Quiero consumir productos de este tipo porque creo que algunas de las sustancias que tienen estos productos ultraprocesados son perjudiciales para la salud. Y entonces, no quiero comer esto, ¿no? Entonces, es interesante hacer investigación sobre esto. ¿Qué hemos hecho nosotros al respecto? Hemos hecho quesos, tanto quesos como helados fabricados con algún tipo de eliminación o reducción. Les soy honesto, en el caso, por ejemplo, de quesos, perdón, de helados, no hemos llegado todavía a una reducción completa en los estabilizantes, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Si nosotros tratamos un queso, irálico queso, una leche, una mezcla para helados, con homogeneización a alta presión, con alta presión hidrostática, con termosonicación, vamos a modificar la estructura de las proteínas séricas, vamos a causar una reducción en el tamaño de micelas de caseína, vamos a promover formación de complejos de beta-lactoglobulina, caseína, vamos a lograr formación de agregados de beta-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, que van a terminar funcionando como polímeros parecidos a los que ocupamos como estabilizantes en los helados. Lo hemos hecho con homogeneización, alta presión, lo hemos hecho con mezcla termosonicada y realmente la termosonicación nos ha dado mejores resultados. Y les pongo una propiedad típica de las que se evalúan en helados como ejemplo, ¿no? El overrun, la capacidad de retención de aire que pueda tener la mezcla de helado y que nos dicta o que nos influencia directamente el rendimiento que podemos tener en el helado. Aquí lo hicimos con un equipo muy nivel planta piloto, por eso no se espanten si vemos overrones bajos. Obteníamos con una mezcla pasteurizada convencional, con el 100% del estabilizante recomendado por el fabricante, un overrun bajito, 20%. Pero si nosotros termosonicábamos la mezcla, aún reduciendo el porcentaje de estabilizante empleado hasta un 20% del recomendado, obteníamos un overrun que se iba casi el doble del control. Curiosamente, esto no afectaba la percepción sensorial del helado, inclusive
En las evaluaciones sensoriales con consumidores hubo un incremento en la aceptabilidad sensorial del helado que tenía la menor cantidad de estabilizante. Y observábamos con mediciones instrumentales en texturómetro que la firmeza del helado también se reducía, ¿no? Entonces, hay ahí un área de oportunidad. Seguramente debido a modificaciones estructurales de proteínas de suero, que curiosamente con alta presión y con termosonicación se comportan también muy parecido al tratamiento térmico, ¿no? Sabemos que las proteínas de suero con calor son mucho más termolábiles que las caseínas. Las caseínas son una cosa increíblemente termoresistente. Bueno, con este tipo de barreras tampoco vemos gran cambio con caseínas en cuanto a la estructura, de repente algo de disgregación, pero generalmente podemos llegar a tener reconformación de proteínas después de un tiempo de cafeínas. Pero con proteínas de suero sí tenemos una desnaturalización importante, ¿no? En el orden en el que veíamos justamente en una de las diapositivas anteriores, y entonces estas proteínas de suero parcialmente desnaturalizadas o proteínas de suero formando agregados beta-lactoglobulina, empezaban a funcionar de manera análoga a una carboximetilcelulosa, a una goma de algarrobo, a una goma xantán, cosas que normalmente se pueden ocupar dentro de la mezcla estándar de estabilizantes para helado. Un beneficio, por ejemplo, lateral, ya saben, también hay cierta, dentro de estas cosas absurdas que pasan a veces en tendencias de mercado, hay una tendencia por ahí a querer quitar carragenina de productos, ¿no? Porque a alguien ya se le metió a la cabeza también que la carragenina es mala. Entonces, de repente, el poder utilizar, por ejemplo, una proteína de suero, un WPI, un WPC80, modificado a través de una de estas tecnologías emergentes, incorporándolo como un estabilizante para helados, puede llevarnos a utilizar a la tecnología como un sustituto para crear un ingrediente que pueda quitarnos a la carragenina. ¿La carragenina es mala? No, pero alguien ya se le metió en la cabeza que sí. Y hay así como hay campañas de que la leche es mala y que el gluten es malo porque causa inflamación, pues también la carragenina es el anticristo, ¿no? Entonces, eh, pues aunque no lo querramos, si de repente en algún sector industrial están buscando modificar o quitar la carragenina, esta puede ser una alternativa. Y esto desgraciadamente no se los digo yo, ¿no? Tenemos proyectos desarrollados con industria local y nos han dicho eso, de repente, fabricantes de carragenina locales que nos dicen, es que fíjate que después de 20 años de venderles carragenina a nuestros clientes, de repente nos dicen, ¿sabes qué? Lo sentimos, pero ya no te vamos a comprar carragenina porque nos han dicho que es mala. Entonces busca otra cosa que le pongamos al jamón, ¿no? Entonces, pues hay que buscar resolver esos problemas también en este ámbito. Ok, me apuro, me apuro. Entonces, vean, por ejemplo, este es de un paper que nos acaban de aceptar hace unos meses. Estuvimos tratando de resolver problemas que existen normalmente con quesos bajos en grasa. Si alguien ha sido lo suficientemente valiente de comerse un queso reducido o bajo en grasa, pues son quesos que se perciben muy plásticos en boca, ¿no? Son quesos que se sienten duros en términos generales. Son quesos excesivamente cohesivos. Entonces, pues el tratar de hacer algo para solventar este problema y también que se haga un producto que sea de etiqueta limpia es todo un reto, ¿no? De repente nosotros vemos en el mercado algunos quesos que se comercializan como bajos en grasa o por ejemplo algunos de estos quesos panela rebanados que les ponen hidrocoloides, ¿no? Y ya de repente si alguien se hacía su sándwich con un queso rebanado y ve goma de algarrobo, goma guar en el producto, ya se está espantando, ¿no? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Condiciones de optimización de una leche termosonicada que estábamos sustituyendo parcialmente la grasa con diferentes concentraciones de WPC80. Entonces,
bajábamos el contenido de grasa y obtuvimos unas formulaciones optimizadas en el que con leche, como viene aquí abajo, con 1.5 o 1% de grasa, que estuviese pretratada con temperaturas de 50 y 60 grados respectivamente, y con tiempos de sonicación, 24 kilohertz, 400 watts de potencia nominal, más o menos como 101 watts de poder ultrasónico efectivo, y con tiempos de sonicación cortitos, 120 a 144 segundos, estábamos logrando valores de capacidad de retención de agua y de firmeza de gel que eran equiparables a los de un queso elaborado con leche 3% grasa, ¿no? Entonces, esto puede ser algo bien interesante a futuro. Esto puede etiquetarse como, a ver, fórmula de este producto. Ah, pues leche, proteínas de leche, crema de leche, cuajo, sal, ¿no? Como un queso convencional. Y es un queso que sensorialmente se puede percibir como similar al de un queso de leche entera, ¿no? Sin los problemas sensoriales que normalmente tenemos en quesos reducidos y bajos en grasa. Brevemente hemos trabajado con algunos fermentados, con kéfir, con algunos otros. Estamos también empezando a trabajar con algunos otros cultivos también como estos, ¿no? Mezclas complejas de levaduras con acidolácticas, como es el cultivo de kéfir. Y, por ejemplo, el kéfir es un problema para hacerlo industrialmente, en parte también porque el asegurar la presencia de todos los microorganismos que pueden estar presentes en un inóculo tan complejo como es el del kéfir, es complicado, ¿no? Eh, pero estuvimos haciendo pretratamiento de leche por termosonicación e inoculándolo con una mezcla, un cultivo oleofilizado canadiense que conseguimos de kéfir para ver si observábamos reducciones en los tiempos de fermentación, dependiendo del grado de inoculación y de la temperatura que utilicemos. Hay veces que el proceso de fermentación de kéfir se puede tardar un día, ¿no? Y en términos de uso de planta, de costos, pues es una barbaridad. Todavía estamos lejos de lograr pues algo que sea pues comercialmente más atractivo, pero observen que con leche termosonicada con tiempos bien cortitos, 1 y 3 minutos, y tomando como referencia una acidez titulable target de 0.9%, con niveles equiparables de inoculación de este cultivo con porcentajes de acidolácticas y de levaduras constantes, lográbamos reducir los tiempos de fermentación en 3 horas, ¿no? Que de nuevo puede ser que no sea todavía fantástico, pero vamos por muy buen camino, ¿no? Estos son resultados de una tesis de maestría, ya no puse ahí la referencia, pero así es como está este asunto. Lo mejor, el kéfir resultante, la bebida que quedaba resultante, no tenía cambios en viscosidad instrumental en comparación con el kéfir elaborado con leche nada más pasteurizada, y la aceptabilidad sensorial básicamente era la misma, ¿no? Entonces, pues es esperanzador todo esto. Les comentaba que diversos investigadores han reportado, ¿no?, que se puede utilizar la alta presión hidrostática como una barrera secundaria, ¿no? Ya como una barrera post-proceso para asegurar la conservación de quesos, en particular, por ejemplo, quesos elaborados con leche cruda. Ustedes saben, la gente sigue haciendo quesos de leche cruda, a pesar de todo, a pesar de que sigue matando a algunas personas al año, porque no están dispuestos a sacrificar la riqueza sensorial de este tipo de quesos. Y digamos, con quesos madurados no hay tanto problema. Problema en Latinoamérica, que seguimos consumiendo algunos quesos elaborados con leche cruda, pero son quesos que les decimos parcialmente madurados. Y cuando vemos el tiempo de maduración, ¿cuánto se madura? 15 días, ¿no? Pues eso no sirve ni para el arranque, ¿no? No es un proceso que en realidad pueda garantizar la eliminación de bacterias patógenas poniéndolas a competir contra ácido láctico.
Hay reportes en bibliografía que ven que, oye, si nosotros hacemos un tratamiento de un queso madurado con alta presión hidrostática como un postproceso, podemos reducir de manera importante cuentas de Listeria monocitógenes, podemos reducir de manera importante perdón, concentración de aminas biógenas en los quesos, ¿no? Y nosotros en lo que hemos empezado a trabajarlo es con una línea de trabajo que ya tiene muchos años porque a través de trabajos conjuntos que tenemos con el CIBA IPN, hemos estado trabajando con quesos que se consideran auténticos mexicanos, ¿no? Estos quesos que se piensa que a largo plazo pues puedan inclusive tener denominación de origen, ¿no? Se han hecho bastantes revisiones de este tipo de productos y desgraciadamente hay muchos de estos quesos que aparecen en bibliografía y ya no más en ningún otro lado, porque vas a los lugares de origen y ya nadie sabe cómo hacerlo. Se perdió el conocimiento de esos quesos. Entonces, tenemos como unos 8 o 10 años trabajando con queso adobera a través justamente del CIBA y ahora también con investigadores del INIFAP de los Altos de Jalisco. Eh, y lo que hemos estado haciendo ahora recientemente es utilizar precisamente la alta presión hidrostática como una técnica de postproceso de quesos adobera elaborados con leche cruda, haciendo el seguimiento del cambio en el perfil microbiano de estos quesos y viendo indicadores de calidad, a ver si logramos precisamente inactivación de algunos microorganismos relevantes. Otra vez, siguiendo Staphylococcus aureus como patógeno más varoresistente, esperando entonces que se logre conservar este producto sin sacrificar cambios sensoriales. Y empezamos a trabajar con 2 quesos regionales más. El queso Tenate de Tlaxcala, ese casi merece un webinar él solito, porque no les contaré el problema que ha sido conseguir gente que lo sepa hacer todavía. Y el queso añejo, que es de aquí de Puebla, de una región que se llama Cheutla de Tapia, que también está considerado por varios autores que se dedican a esto como quesos auténticos. Estamos caminando en ese sentido, ¿no? Quesos con maduraciones muy cortas o con maduraciones prolongadas, que a través de tratamientos de alta presión estática buscamos eliminar microorganismos patógenos varoresistentes y reducir algunos indicadores de deterioro, como es el caso de las aminas biógenas. Hemos empezado a trabajar ya finalmente con algunos ingredientes nuevos, ¿no? Mucha gente, pues ahora sí que en artículos científicos trabaja con caseinatos, trabaja con proteína concentrada de leche, proteína aislada de leche, proteína concentrada y aislada de suero, pero uno de estos ingredientes relativamente nuevos es el concentrado de proteína micelar, ¿no? De caseína micelar. ¿Qué cosa es esto? Pues es otro de estos tantos ingredientes en polvo que ya saben, surgen muchos nuevos al año. Y este es un producto fabricado por microfiltración, pero en un rango de tamaño de poro que es distinto al que normalmente se ocupa en industria láctea y que se ocupa, ustedes lo saben, para poder separar microorganismos para la leche microfiltrada, ¿no? Pero aquí lo que nos permite es separar proteínas de suero de caseínas. Entonces, logramos separar micelas intactas de caseína, eh, de, eh, entonces manteniendo la funcionalidad igualita, a diferencia del tratamiento groserísimo que llevan los caseinatos, ¿no? Entonces, algunos estamos empezando a trabajar con este concentrado de caseína micelar como una alternativa de muchas de las aplicaciones con las que se trabajaba con caseinatos y con leche de bajo impacto térmico. Y con lo que estamos trabajando hoy en día son con 2 cosas. ¿Sí? Ya no, estos son proyectos de los que tenemos ahorita estudiantes de posgrado, ¿no? Explorando, por ejemplo, uso de concentrado de caseína micelar pretratado por procesamiento a alta presión hidrostática y por termosonicación para poder lograr una disgregación temporal de micelas de caseína
Exposición entonces de algunos sitios bioactivos, perdón, algunos sitios hidrofóbicos de la micela que permitan captar algunas sustancias bioactivas que son liposolubles y difícilmente dispersables en productos alimenticios, ¿no? Hay una tesis doctoral incipiente que estamos trabajando con esto y pues estamos aquí como muy esperanzados en lograr buenos resultados con esto. La otra cosa con la que estamos trabajando son con mezclas precisamente de este tipo de concentrados, les comentaba, con proteínas vegetales, ¿no? Viendo estos productos de coagulación mixta a través de tecnologías convencionales de pasteurización comparados con algunas de estas tecnologías emergentes que he estado comentando toda la sesión. Y nada más termino con esto. No me queda más que agradecer pues a todos los resultados que presento aquí, pues evidentemente no los hice yo en el laboratorio, en su mayoría, pues agradezco a todos mis estudiantes de maestría y de doctorado que han estado trabajando a lo largo de los años en muchos de estos proyectos. ¿Sí? Y pues con esto termino. Les dejo aquí mi correo institucional por cualquier duda que tengan y pues quedo atento a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor, por su ponencia, realmente muy interesante. Tenemos espacio para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano virtual, o escribir también en el chat y le daremos lectura a su pregunta. Sí, es iPhone de Juan. Adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Felicidades, qué buena conferencia. Y Gracias, Juan Carlos. mi pregunta va sobre los quesos de pasta hilada, que es un interés particular. Digamos, ¿qué es lo más prometedor? ¿Qué es lo más prometedor en estas aplicaciones que ha hecho para quesos de pasta hilada? No tanto en el mozzarella, sino en una variedad nacional vaya, como el queso Oaxaca. Ok, tú sabes, le decimos queso tipo mozzarella, pero los quesos de pasta hilada llevan un proceso muy similar de fabricación, ¿no? Los quesos de pasta hilada llevan alguna modificación por ahí en la forma en la que se elaboran, en las que reduces el pH a niveles de 5,51 para propiciar disolución de fosfato de calcio coloidal y que entonces esto permita, además también, perdón, cambiar, por ejemplo, la carga superficial de micelas de caseína que disminuyan, en este caso, repulsión, se acerque la micela a su punto isoeléctrico y que con una deformación apropiada pues puedas formar estas hebras, estos hilos que son típicos de estas variedades de quesos. ¿Qué es lo más prometedor? Definitivamente yo diría el buscar, como muchos de los que trabajamos con emergentes, lo que le dicen el tailoring, ¿no? Productos hechos a la medida. Oye, fíjate que yo soy un fabricante de queso y le quiero vender a una cadena de pizzerías un queso que tenga mayor rendimiento, pero un queso que no necesariamente desarrolle una formación de costra al exponerlo a el proceso de horneado en túnel que llevan en las pizzerías convencionales. Entonces, hacer este traje a la medida, ¿no? Ir buscando condiciones, ya sea de alta presión, ya sea de ultrasonicación, que nos permitan precisamente crear productos que hagan lo que quiera el fabricante, ¿sí? Oye, quiero un queso que funda, pero que empiece a fundir a una temperatura diferente, porque lo que yo estoy fabricando son, por ponerte un ejemplo, unos sándwiches preensamblados de estos que venden luego en conocidas cafeterías envasados en atmósferas modificadas,
pero que el tiempo que tienen para ponerse en el horno y salir tiene que ser muy corto y no es conveniente que el queso salga totalmente fundido, que para cuando lo pongan venga chorreando, ¿no? Entonces, ¿qué tal si puedes encontrar a través de la modulación de estas características de fundibilidad un queso que empiece a fundir en las condiciones a las que se precalienta en estas coffee shops, ¿no? Yo veo en ese sentido el futuro de este tipo de tecnologías, ¿no? En la adecuación de las características a una pretensión de un uso intentado por un usuario final. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Excelente. Tenemos aquí una pregunta de Joaquín Alberic Pérez. Dice, buen día, primero felicito por la presentación, el tema es muy interesante. Mi pregunta es, ¿la ozonación como mecanismo de preservación podría llegar a promover el proceso de rancidez oxidativa en la grasa de la leche o llegar a tener desnaturalizaciones no deseadas en las proteínas? Bueno, está interesante la pregunta. No soy experto en ozonificación o en ozonación, pero de lo que sé te puedo decir lo siguiente. De entrada, no creo que pueda inducir rancidez, porque generalmente la rancidez es hidrolítica, ¿no? No creo que tenga afectación a nivel enzimático. El ozono sí puede llegar a generar efectivamente cambios en oxidación, ¿no? Como un agente prooxidante. Muy probablemente por eso yo no he visto tantos reportes de uso de ozono con leche, eh, que puede llegar a causar algún grado de desnaturalización proteica utilizado así por periodos de exposición súper cortos con degradación posterior, que ya saben que el ozono es especialista en eso, es muy probable. ¿Sabes dónde puedes encontrar información sobre eso muy puntual? El ozono se ocupa de manera importante como una técnica emergente no térmica para poder hacer, por ejemplo, conservación de huevo en cascarón, porque como el cascarón del huevo es permeable, entonces le pones una atmósfera de ozono, el ozono logra penetrar el huevo, se disuelve en la clara y puedes inactivar alguno de los tantos microorganismos patógenos que puede tener el huevo. Lo que habría que ver son reportes a ver si ese contacto del ozono con las proteínas de huevo, y recuerda, el huevo también tiene albúmina, igual que muchas de las proteínas de suero de leche, ver si hay reportes de cambios en propiedades espumantes, gelificantes de proteínas de huevo por contacto con ozono. Te recomiendo mucho publicaciones de Ahmed Youssef, un microbiólogo muy conocido, que es un profesor de Ohio State University. ¿Sale? Gracias, doctor. Otra pregunta de Yanni Laguna. Hola, doctor. Felicidades por su ponencia. Mi pregunta es, si comparamos un método mixto de pasteurización con alta presión con respecto a un método térmico, ¿hay un aumento significativo de vida útil? Es decir, ¿aumenta más la vida útil con el método mixto? Es súper buena pregunta. De hecho, la respuesta es sí. Esto tiene más que ver con el esquema de empresa que lo está implementando, ¿no? Y les pongo un ejemplo rapidísimo. Alta presión con productos, por ejemplo, que nada más tienen a la presión elevada como barrera única de conservación, se hace con productos que sean o que se vendan refrigerados, ¿no? Si uno va a un supermercado, va a encontrar algunos jugos ya pasteurizados en frío con alta presión. Lo que hace Villa de Patos por ahí, por Coahuila precisamente, es eso, ¿no? La leche Villa de Patos se vende refrigerada. Eh, y ese es su canal de distribución. Pero si nos vamos con algunos otros productos de empresas cuyo canal de distribución primordial no es con productos refrigerados, sino que es con productos que se entregan a temperatura ambiente.
es altísimamente probable que vayan a ocupar alta presión acoplada con un tratamiento térmico. ¿Va a alargar la vida útil? Sí, por supuesto. Y además te quitas de encima la refrigeración. Entonces, ¿eso significa que también va a cambiar el esquema sensorial, el perfil sensorial del producto? Por supuesto. Hasta le quita la razón de ser a veces a la alta presión. Porque entonces si le pones calor, ¿cuál es entonces la justificación? Pues es tal vez un término exitoso bueno, más bien es un hecho en términos de marketing, ¿no? Que puedas decir, ah, mira, este producto está tratado por presiones elevadas, ¿no? Y va a haber un sector de la población que va a sentirse interesado en este producto. Pero yo lo veo más en ese sentido, como un acoplamiento al esquema de movimiento de producto que tiene cada empresa. Ahí nada más como comentario, les recomiendo que vean publicaciones de el doctor Balasubramaniam, que también está en Ohio State. Él tiene muchísimo trabajo de alta presión y de alta presión con procesos térmicos asistidos por alta presión, con diferentes temperaturas. Y justamente yo creo que es el especialista mundial en estos temas. Excelente, gracias, doctor. Una última pregunta de Gabriel Varela. Dice, hola, mi pregunta es, ¿qué método mixto será el más prometedor para la industria láctea? Ok, a ver, es buena pregunta. Si nos vamos por grado de avance, alta presión con calor, ya hay productos comerciales. Estos PATPs, sobre todo los que conocemos como PATPs grado 1, son los que se hacen con alta presión hidrostática y con algunos procesos, por ejemplo, de temperatura de, no sé, 60, 65 grados, como lo que tenemos más o menos en leche en el rango de pasteurizaciones LTLT, ¿no? Pero, por otra parte, de eso ya hay en el mercado. Yo creo que si hay un avance sustancial en el diseño de equipos de sonicación de mayor volumen, en particular baños ultrasónicos que funcionen a frecuencias bajas, que no hay muchos, no hay muchos, pero ya cada vez hay más que veo en el mercado, se los digo, porque yo imparto la clase de emergentes en licenciatura y de repente pues veo muchas cosas en los sitios de las compañías y cuando busco al siguiente semestre, ya salieron otras dos compañías por ahí que ya están vendiendo productos nuevos, ¿no? Si logran hacer baños ultrasónicos con múltiples transductores que funcionen a frecuencias bajas, 20, 24 kilohertz, la sonicación puede convertirse en el tratamiento mixto acoplado con temperatura más prometedor por el mismo hecho que es más económica. Siempre esto es como aquí entre nos con mis estudiantes y yo, me preguntan, ¿por qué si hiciste el doctorado con alta presión y todo lo trabajaste en un principio con alta presión, ¿por qué trabajas con ultrasonido? Pues es por razón de costos, ¿no? No es lo mismo tener 2 millones de pesos o 3 millones de pesos para un equipo de alta presión que tener 300,000 pesos para un sonicador de buen nivel, ¿no? Entonces, en términos de costos es más asequible y es probable pues que pueda ser un producto, una tecnología, perdón, interesante para la industria si se logra dar el brinco a sistemas de capacidad industrial. Excelente, doctor. Bien, no hay más preguntas. No, hay una última pregunta de Joana de Santiago. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿la leche materna puede ser sometida en mismos tratamientos de alta presión para su conservación? Es muy buena pregunta. Hay que ser muy cuidadosos. Yo no me metería con tratamientos asistidos de temperatura con presión. Buscaría tratamientos de alta presión pura y seguramente con rangos bajos de presión.
No me iría hasta rangos como los que recomienda Hyperbaric para tratamiento de leche bovina. Me iría probablemente por cuestiones del rango de 400 megapascales, tal vez un poco menos, por una cuestión en particular. Yo les decía que en todas estas tecnologías, las proteínas de leche se comportan de manera muy similar a lo que tenemos con los tratamientos térmicos. Las proteínas de suero resultan ser muchísimo más lábiles que las caseínas. Y si nos ponemos a revisar composición de leche materna, en lo que es más rica, pues es en proteínas séricas. Entonces, habría que ser muy cuidadoso buscando qué tratamientos se pueden hacer. Hay alguna compañía que ya trabajó con esto, ¿eh? No estrictamente la parte esta de leche materna, pero digamos algo similar, calostro de leche bovina. Bueno, más bien calostro de leche de vaca, ¿no? O de vaca, porque no es leche, ¿no? Hay una compañía loca en Nueva Zelanda que empezó a hacer unas bebidas elaboradas con base calostro, bajo la misma lógica con la que dicen, mira, hay gente que está tomando jalea real porque es benéfica para las abejas reina, ¿no? Entonces nos la tomamos nosotros y vamos a también a crecer fuertes y sanos, ¿no? Como si también fuera exactamente lo mismo con el calostro. Pero bueno, estas compañías, por ejemplo, en Nueva Zelanda están haciendo unas bebidas fabricadas con base de calostro y con otros ingredientes, y pues puede ser seguramente interesante, lo deben tener patentadísimo, pero explorar un poquito esa parte, ¿no? ¿Qué condiciones de presión son las apropiadas para minimizar desnaturalización de proteínas séricas como las que abundan en leche materna y en calostro? Ahora sí, la última pregunta. ¿Cuál sería el volumen de trabajo mínimo que se esperaría para aplicar la alta presión o ultrasonidos para que fuera redituable? Uy, 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 esta es pregunta difícil. Difícil decirlo, ¿eh? O sea, yo les decía justamente cuando les explicaba la parte esta de desarrollo de cada tecnología. Eh, Ultrasonido es bien complicado decirlo, ¿no? Si vemos que en la etapa del 1 al 9 de desarrollo el ultrasonido apenas anda arañando el 6, significa que estudios de viabilidad económica apenas si se están haciendo. Yo lo que les contestaba hace ratito con respecto al futuro de estas cosas, les digo, yo creo que hasta que no se empiecen a generar baños, sobre todo baños, no sonicadores de sondas, sino baños ultrasónicos de bajas frecuencias, porque la inmensa mayoría de baños ultrasónicos hoy en día trabajan a frecuencias más altas, 37, 80 kilohertz. En cambio, que se logren baños grandes de volúmenes considerables, arriba de 500 litros, les diría. Es más, empecemos desde niveles mínimos de planta piloto, arriba de 100 litros, pero que trabajen con este tipo de niveles de frecuencia, es cuando podemos empezar a hablar de estudios de costos. Con alta presión seguramente esto ya está más que trabajado. Yo te recomendaría, métete a páginas como las de JBT, de Hyperbaric, de algunas de las compañías líderes en el mundo que venden equipos de alta presión. ¿Por qué? Porque ya hay equipos de alta presión pequeñitos, de 100 litros, que te permiten meter canisters con muestras preempacadas y súper bien para pequeña escala, pero pues ya hay también equipos súper industriales, ¿no? Niveles de producción de esos, ya por supuestamente ya hay en el mercado, ¿no? Aquí más que nada, no es tanto la tecnología per se, es que quieras vender, ¿no? Por eso es que por ahí empezaba cuando hablaba de estas tecnologías. Hay cosas que el costo unitario no te va a dar si es que quieres hacer un producto súper básico y sencillo, ¿no? En cambio, si lo que quieres vender es guacamole, pues ya sabes qué estás esperando, ¿no? Productos que sean de alto valor agregado, que puedan tener entonces una recuperación de la inversión buena porque el costo de venta unitario es bueno,
pues probablemente es donde en un principio pueda recargarse la mayor parte de tecnologías de esta naturaleza. Gracias, doctor Héctor. Bueno, sin más, a nombre del Consejo Directivo de la AMECA, le agradezco enormemente, ¿verdad?, al doctor Héctor Ruiz por su tiempo y el compartir por su conocimiento dentro de este webinar preconferencias de Latin Food 2022. Doctor Héctor, no sé si tenga algunas palabras. No, pues nada más, la verdad es que es un gusto, pues ahora sí que interactuar con ustedes en este sentido. Siempre hablamos con mucho orgullo porque Ameca desde hace muchos años volteó a vernos, en el sentido de que pues como universidad, pues nosotros fuimos la primera universidad que estuvimos búscale y búscale por ahí desde el 2004, 2008, por ahí que pudiéramos tener una sociedad estudiantil que fuera un capítulo estudiantil AMECA, y pues orgullosamente la UAP, ¿no? Tuvo este primer capítulo estudiantil que está relacionado pues con ustedes, que son la asociación profesional del área de alimentos más importante del país. Entonces, pues lo único que me queda por decirles es muchas gracias por la invitación. Están más que abiertas las puertas también aquí en la UAP para cualquier otra colaboración de este tipo futuro, y pues la verdad es que muy buen trabajo en este sentido, importantísimo que estemos trabajando en cuestiones de divulgación científica, viendo todas estas verdades a medias y problemas de mala comunicación con el consumidor que hay hoy en día, y que nosotros como responsables del área de alimentos somos los primeros que tenemos que estar trabajando para resolverlas. Claro que sí. Muy bien, doctor Héctor. Ahora le cedo la palabra al maestro Misael Reyes para otros anuncios y dar el cierre del webinar. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues primeramente agradecerle a ambos, al doctor Héctor Ruiz por su conferencia y al doctor Armando Robledo por estar acompañándonos como moderador de esta charla. Y primeramente me gustaría hacerles entrega de unas constancias al doctor Héctor Ruiz por su ponencia y al doctor Armando Robledo por su participación como moderador. Y bueno, además me gustaría también invitarlos a la siguiente conferencia, que es la de la doctora Norma Heredia, Inocuidad Alimentaria, clave para mejorar la competitividad. Por ahí pueden encontrar la liga del Google Forms, así como el código QR para que se puedan registrar. Y próximamente, la siguiente semana, la anterior, por favor, tendremos la conferencia de la doctora Alejandra Medrano, la presidenta de la LACTA, con la conferencia titulada Alimentos Funcionales Sostenibles con Acción Antiglicante y Potencialidad para Prevenir las Enfermedades del Nuevo Milenio. Y también, bueno, pues otro de los anuncios que queremos darles es que los estamos invitando a publicar en la página de Hablemos Claro como una estrategia de divulgación en lenguaje general para toda la comunidad. Pues pueden publicar en el área de ciencia y tecnología e innovación de alimentos. Además, también me gustaría comentarles que tenemos una extensión de la promoción que teníamos por el Día de la Independencia. Extendemos estos precios hasta el día 30 de septiembre. Siguen los mismos precios que mostramos en pantalla. Pueden buscar más información en la página de la AMECA. Pueden ahí buscar cómo hacer su registro. Y bueno, también comentarles que tenemos promoción para las universidades sede, que es la Universidad Autónoma de Coahuila, la UNICACH, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Guanajuato, y sería todo por hoy. Muchas gracias a nuestros asistentes. Les recordamos... Y la UAP. Y la UAP, perdón, sí. Y les recordamos a todos nuestros asistentes, por favor, que llenen el registro de asistencia, si no, no podrán ser acreedores a la constancia. Por ahí están los links en el chat. Muchas gracias a todos por su tiempo para asistir a esta conferencia y los esperamos en la siguiente.